y vuelvo a lo mismo. Lo uno cuando empecé. Cuando empecé yo les dije, miren, para mí el tema es la economía. La gente está muy mal y por eso se enoja por lo de Adorni. Luego dije, si el tema es la economía, si la gente está disconforme con la economía, ¿por qué piensan que va a ganar alguien que elige el mismo rumbo? Que dice, yo voy a ir por el mismo rumbo, pero yo soy decente. Encima Macri dice que es decente. Bueno, no importa. Dicen que va a seguir por el mismo rumbo. ¿Sirve? Y ahora veo que la gente quiere votar a gente de izquierda. Los primeros tres que salen en todas las encuestas son Miriam Bregman, Kicillof y Cristina. Los tres son de izquierda, centro-izquierda, llámale como sea. Pero la palabra derecha no aparece en su descripción, aparece izquierda. Entonces, yo veo que Macri, la Embajada, Clarín, La Nación, están tratando de venderle a la población. Mire, Milei no nos sirve, no le sirve porque no le da los negocios que quieren. Pero vamos a seguir el mismo rumbo con otro candidato. Por eso, la mitad de los editoriales de Viale, que al fin y al cabo no es Viale, es el Grupo Clarín, a las 8 de la noche en TN, son contra Milei y la otra mitad dicen, pero guarda que los otros son peores. Ahora, ¿está picando la población con ese discurso? ¿O la población se está haciendo de izquierda? O por lo menos corriéndose a la izquierda para la próxima elección. Es una pregunta. Las encuestas da la impresión de que están contestando eso, que la gente está buscando algo antagónico al rumbo que les dio Milei y que les promete el Estado, que trata de decirle, bueno, votá a otro, pero que mantenga el rumbo. ¿Lo estarán logrando? No sé. ¿Qué ven ustedes? Difícil tu pregunta. Me parece que es la pregunta que va a resolver la incógnita electoral del año que viene. Están todos en la búsqueda, ¿no? Incluso el propio Milei me parece que está en la búsqueda también de una estrategia, vos lo decías recién, acercándose a Clarín, acercándose al sector del Poder Judicial que le viene dando malas noticias. Lo que pasa es que si lo ven débil, aunque se acerque, difícil que esos actores terminen concediéndole lo que buscan, ¿no? Buen punto. Me parece que el escenario político no lo está ayudando. Que el PRO se sume a la avanzada contra Adorni va a terminar empujando a los radicales que vienen medio... Bueno, ahí apareció, el primero que puse era un radical. Coqueteando así. Y si cae Adorni, el propio Milei se pone en la situación de mostrarse muy débil. O sea, él mismo termina mostrando que el Congreso puede unir al peronismo, al PRO, a los radicales para votarle en contra. Es difícil la posición en la que él mismo se pone en ese sentido. Ahí me contaron algo, me dijeron que Karina en un momento le dijo a Adorni, te sacamos, pero queda tranquilo que te vamos a cuidar. Y que Adorni le dijo, no. Te agradezco, pero no. No me van a cuidar. Yo hago una segunda lectura ahí, que no me lo dijeron, que es, fueron socios en el negocio de Libra, ella le estará diciendo, dejanos que nos fortalezcamos en el gobierno y vamos a tener más posibilidades entonces de bancarte. En esta crisis con vos nos vamos debilitando y no te vamos a poder bancar. Y él desconfiando de eso, ¿no? Vos y yo asaltamos un banco, a vos te agarran, a mí no. ¿Qué hago? ¿Viste? Te entrego, ¿no? Te entrego, no te entrego. Bueno, a José Luis Espert le están pidiendo la indagatoria. Claro. Bueno, Pañuelo está ahí tratando de ver qué hace con la causa judicial. Yo pensaría igual que Adorni. El hermano de Adorni ya el fiscal le pide la indagatoria. El fiscal pide la indagatoria. Claro. Entonces... Son balas que pican cerca, ¿no? Porque Espert era muy cercano. Bueno, iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Y este era el candidato en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y Españolo era el hombre que más visitas había hecho a la Quinta de Olivos mientras estuvo Milei. Es demasiado cerca a todos, sí. Sí, perdón. No, digo, cada vez queda más claro que no es por Adorni ya esta pelea. No, claro. obvio. No. Y que Adorni también dice todo el tiempo, no soy yo, es el gobierno. O sea, no vienen por mí, vienen por el gobierno. Yo que Adorni diría, no soy yo, es Luis Caputo. No es culpa mía. Yo será porque viví el menemismo, ¿viste? El menemismo no le importaba nada la denuncia de corrupción. Yo creo que el Grupo Clarín era funcional al menemismo porque solamente hablaba de las denuncias de corrupción y no hablaba de que el modelo era un modelo de exclusión, ¿no? Que la gente se entretenía viendo la nata, haciendo ese programa de los domingos, qué sé yo, que hablaba o de que se habían robado la leche o que andaba a 300 kilómetros por hora en la Ferrari, la excentricidad y qué sé yo. Ahora, les tiro la otra pregunta que puse en el editorial. ¿La gente elegirá el mismo rumbo
¿Comprará el rumbo que lo llevó a este lugar? Guarda, nosotros salimos todos los días y hay mucha gente que sí. Salimos todos los días con las cámaras, hay mucha gente que sí. O esas encuestas que dicen, Bregman. Bregman está alta, en serio. Está alta, en serio, Bregman. Cristina, la revaluación, parece haber una revaluación de Cristina por estos días. Y Kicillof no está marcando que la gente reacciona y se va al otro lado del péndulo. Para mí hay, perdón, pero para mí en relación también a los videos que veíamos ayer, hay una cuestión de tiempos donde todavía queda bastante trayectoria para que el gobierno pueda aflojar en ciertas variables que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con las tarifas. Los videos de ayer, por si alguien no sabe, era gente que decía, estoy mal, sí, pero lo espero a Milei, qué sé yo. Pero va poco tiempo, digamos, ¿no? Como 3 años se le presenta como poco tiempo porque obviamente no siguen la coyuntura como nosotros y nosotras, que entendemos que claramente el sendero es este y no hay mucho espacio para pensar en un mayor dinamismo de la economía interna. Ahora, eso en un año electoral puede cambiar. Digo, puede cambiar, sí. Puede ser parte de una estrategia electoral, aflojar un poco en lo que tiene que ver con las tarifas, aflojar un poco en lo que tiene que ver con el salario real y dar un poco más de respiro. El modelo va a seguir siendo el mismo, la reconversión de la economía argentina sigue siendo la misma. Ahora, si consiguen que Caputo inicie este nuevo ciclo de deuda, mantenga el dólar a lo que está y la inflación baje, bueno, puede haber cierto efecto de alivio para la gente. Obviamente que hay gente que banca y que va a seguir bancando, eso pasó con todos los gobiernos, incluso con los peores gobiernos de la historia, pero lo que hay que ver también es que el que rechaza a fondo. Es muy alto el nivel de rechazo, de mala imagen, de la consideración negativa sobre el gobierno. La mala, casi toda la mala es muy mala. Toda es muy, claro, la que es mala es muy mala. Sí. Y el que quiere una alternativa radicalmente opuesta. ¿No? Que eso me parece que también lo que hay que ver, más allá del respaldo que todavía tenga y que vaya a tener Milei. Milei no va a llegar a las elecciones del año que viene con 8% de intención de voto. Va a tener, obviamente va a haber un sector de la sociedad que cree que es por ahí. Ahora, al mismo tiempo que Milei se acerca, o esto que estamos hablando, se acerca a algunos sectores para sobrevivir, para pactar, para lo que sea, ¿de quién se aleja? Y bueno, hoy tenés gente en Constitución esperando hace 4 horas el tren Roca. Porque está pasando, porque el transporte funciona pésimo y porque lo que empezás a ver también en esas encuestas, más allá del número, es dónde crece el rechazo. Y el rechazo crece por abajo. El rechazo crece en los trabajadores, en el que esto prende la tele y dice, Adorni se compró sábanas por 8 palos y yo abro la heladera y no tengo nada. Y de eso no te distrae el Mundial, ¿eh? Vos abrís la heladera y seguís sin tener nada, más allá de que tenés un rato para festejar los goles de Messi. Ahí creo que es donde está el problema del gobierno. Puede pactar por arriba, cerrar un acuerdo, llegar a, qué sé yo, a un armisticio, ¿no? A una paz, pero el problema lo tiene por abajo, me parece. Y lo otro, ¿qué pasará con esto del PRO? ¿Será nada más que para negociar o habrán decidido directamente correrlo? Adorni. No, a Milei. A Milei. Es fuerte lo que pasó ayer, ¿no? Sí, muy fuerte. El tema con Macri es que nadie confía en Macri, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, Mauricio cuando tuvo todo fue un tirano, ¿no? Y se quedó solo con este grupo. Vos lo decías, esta gente no la conoce nadie, los que están hablando en nombre de Macri, claro, porque son los que están al lado de Macri. Claro. Darío Nieto, Goerling, el senador, Fernando de Andrés. Entonces, es muy difícil que Macri pueda, por lo menos desde los políticos, me parece, nuclear un bloque de poder en torno suyo otra vez. Porque todos dicen, te termina entregando. Entonces, ¿es Macri el que quiere realmente parar una alternativa frente a Milei o está negociando por el Maxi Kiosco? Y lo que va a hacer finalmente es decir, mirá que me necesitas... Maxi Kiosco es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, como dice Jorge Asís. Me parece que eso, yo lo hablé incluso con algunos dirigentes de lo que era Cambiemos, y salvo ese núcleo duro de Macri, te dicen, no lo voy a acompañar porque te termina entregando por beneficios personales. El proyecto Patricia Roca Clarín. Eso es otra cosa para mí. Eso para mí es otra cosa. Aunque es fondo de olla también de la mirada nuestra, quizás. Sí. Pero eso me parece que tiene otra envergadura. Porque Bullrich en algún momento, también alguien me decía, siempre se va antes. El 20 de diciembre de 2001 no estaba en el gobierno. 2 meses antes se fue. Por eso. Entonces va calculando.
Y tiene un vínculo. Además de votos propios, tiene actores de poder que la respaldan, me parece. Me parece que lo que siempre retuvo Macri en este periodo fue poder de daño y que ahora finalmente lo está usando. Yo coincido con Diego en que difícilmente puede articular algo más allá de esto. Pero bueno, por algún motivo ha decidido dañar a fondo este gobierno, sea por las encuestas, sea por despecho, por lo que fuere. Están todos diciendo, nosotros le dijimos que Adorni no era bueno para jefe de gabinete. Ahora, Mauricio se lo dijo. todos le están marcando a Adorni y todos los diputados, senadores que salieron todos juntos a hablar en estos días, como si Adorni fuera un hecho aislado. Claro. En un gobierno que ya viene demostrando una serie de escándalos que ponen la lupa o deberían poner la mirada en otra cosa, porque si no el problema es Adorni. Bueno, saquen a Adorni que el resto está todo bárbaro. Y la verdad es que no. A ver, los otros cercanos a él, Reidel, muy cercano, está comprometido. El de la Fundación Faro, ¿cómo se llama? Laje. Está comprometido también. Bueno, Todo gente Expert. muy cercana. Experta, españolo. Es que hay Sí, varios Karina. niveles Claro. también, ¿no? Para mí una cosa es la discusión de las alianzas por arriba y después está la discusión de qué va a votar la gente. Para mí, Si algo se para mí ve- están ligadas. Porque yo creo que hay sectores de poder que ven lo que decía Mati recién. Sí. Esta semana, por ejemplo, Sebastián Galiani, que fue un funcionario de Cambiemos, que no sé, es profesor en Maryland, decía, el problema no es que la industria se destruya, hay un hilo en Twitter, el problema es, por un lado, cuánto es el producto per cápita, dice él, y el otro problema es que la sociedad perciba que se queda fuera de los beneficios y traiga de regreso al populismo. Eso, para mí, lo están viendo actores de poder, como, bueno, Sí. Ayer salió- aunque vaya bien, el modelo Claro. es perdedor en las elecciones. De hecho, tenés a Melconiana, Riazu, diciendo, che, fíjate en el conurbano, tenés que Sí. soltar un Ayer salió mango un más. comunicado de la Fundación Mediterránea. Que no están preocupados por los pobres, están preocupados por la sustentabilidad del proyecto. Por eso, Sí, eso. por eso te digo. Ayer salió un comunicado de Fundación Mediterránea. Sí. Recordemos, Tremendo. era la histórica alianza San Cortechín financiando un think tank del que salió Cavallo. O sea, esa es Fundación Mediterránea desde el año 77, De Córdoba, ¿no? de Córdoba. Y los tipos salen a criticar fuerte el super reggae. Y el reggae adentro, o sea, el texto es muy duro, sí. porque le dice al gobierno, no va a funcionar el país si vos te dedicás simplemente a favorecer a un grupito de empresarios, dicho desde un grupito de empresarios Sí. favorecidos Ellos siempre. dicen, campo, industria y construcción están afuera. Claro. Claro. ¿Y qué nombres hay atrás de la Fundación Mediterránea? Brito, Claro. Bagó, Urquía, Se lanza Brito después del Mundial. Pagani. Rogio, Pagani. Se lanza Brito Sí, después sí. del Mundial, ¿eh? Ah, la tiró. ¿En serio? Así por abajo. ¿A qué? Y de El vuelta concejal de Chascomús. vuelve a presidente de River. No, quiere ser presidente de la nación. Lo que nos falta. Un empresario presidente. No, lo que yo digo es que yo adhiero a Ya que tuvimos. parte de la paz social... parte de la paz Tiré la de social... Mayán también hace un rato, ¿eh? Sí, estás Sí, a full. la solté como una lágrima. ¿Estás para hacer un pro de electoral Estoy un poco agrandado Pro con el tema de los electoral. resultados, vos sabés. 2027? Dije que iba a ser 3-0. Venís bien. Me lo vas a No, si decir yo lo todos los hice días de esta difundir. semana, ¿no? Hay carteles en los pasillos. Sí, sí. No, lo que quiero decir es que todavía hay tiempo y en ese sentido todas esas recomendaciones del Círculo Rojo tienen que ver con que efectivamente necesita inyectar algo en la economía doméstica para ganar las elecciones. A mí lo que me da duda es primero que tiene tiempo para hacer eso. Digo, todavía le da el espacio, le da el margen. Y después mi duda en relación a los móviles que veíamos ayer y a esto que comentabas, Mati, es si la gente esa que está defraudada y que se decepcionó de un proyecto político que venía a patear el tablero y a hundir a la casta, digo, un proyecto político que venía con un discurso muy antiestatal y muy antipolítico, bueno, si la persona que realmente creyó en eso, en la próxima elección va a votar o directamente no va a votar. Yo no creo que esa persona se traduzca instantáneamente en una vuelta al populismo, porque creo que tiene otra raíz y que es una persona que está más desencantada aún con la política que antes. No que la política dice, bueno, al final tenías razón, el Estado era fundamental. Hablé con dos consultores ayer sobre el tema de inflación y uno está proyectando 1,8 y otro 1,9. ¿Cómo va a jugar eso? ¿Cómo va a jugar una baja de la inflación más profunda? Creo que si no hay recomposición de ingresos, igual la baja de la inflación, Claro. viste ese dicho de la inflación baja, pero a mí igual no me alcanza, o los precios no bajan tanto como la inflación. Bueno, Menem era muy antipopular los últimos años, con inflación cero y el dólar quieto.
Pasaron 10 años. El tema de los tiempos, cuánto tarda la Claro. gente en Sí, cansarse, es pero hoy es otra más variable rápido. que hay que tomar en cuenta. Hay una estabilidad que ahora se proyecta más larga, por lo menos el gobierno la proyecta así, con el riesgo país bajo, nueva deuda y la inflación en torno al 2. Después de muchos meses la inflación subiendo, ahora es una inflación en torno al 2. Obviamente si tienen 1,9 lo van a festejar como si hubieran llegado a la luna. Entonces, pero pueden convivir para mí las dos escenas. Una estabilidad en la superficie con gente que se va cayendo permanentemente a la banquina o al fondo del mar. A mí me parece que les va a costar esto que decís vos, Cande, de hacer un año que viene más, con más movimiento, porque han roto los encadenamientos, ¿viste? Es muy difícil. Yo veo el tema de la cadena de pagos, por ejemplo, es muy difícil Sí. de solucionar, es muy difícil de Se solucionar. triplicaron Tarda los mucho cheques tiempo, ¿viste? rechazados. Sí. Entonces, la gente para volver a consumir tiene que solucionar el problema de la deuda que tiene, las empresas que se rompieron, que están quebradas. Yo conozco gente que ha despedido, no sé, que tenía 180 empleados y fue despidiendo y tiene la mitad. Y te dicen, yo nunca voy a volver a hacer lo que era porque los empleados que despedí eran muy buenos. O sea, esto funcionaba gracias a que había un esquema muy bien armado, eras muy eficiente, qué sé yo, y ahora eso lo perdí yo. No, y además uno escucha al gobierno qué cree que va a pasar y Sturzenegger dice que 1 millón de personas se van a vivir a la Ay, zona de no. Vaca Muerta. Entonces, si esa El jueves van, Claro. se van este jueves. Si vos decís, bueno, el ¿qué creen que va a intendente pasar? Danielo diciendo, por favor, no No vengan. vengan. Porque uno también dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que creen que va a pasar? ¿Qué creen? ¿Dónde está? Si no hay campo, no hay industria y no hay construcción, bueno, ¿qué? ¿Realmente Sturzenegger dice en serio que 1 millón de personas del AMBA se van a ir a vivir a la zona de Vaca Muerta mientras allá le están diciendo, no vengan porque acá la gente está vendiendo para irse? Pero ha habido un logro de ellos que es la paciencia que les ha tenido la gente. ¿No? Estamos hablando de un gobierno que les hizo mucho daño a la gente y hay un nivel de paz acá. En general, el pueblo argentino soporta mucho, mucho. Creo que en este escenario también lo que falta es que en algún momento aparezca alguien parado enfrente de Milei, ¿no? Que no termina de aparecer. ¿Vos no lo ves a Kicillof? Y no logra captar el nivel de atención en la discusión pública que capta Milei. Dice cosas, habla todos los días, pero no pasa Yo eso. tengo la idea que se está generando esa idea, pero después cuando miro las encuestas el tipo cada vez mide más. Por ahí porque es lo único que hay ahí, ¿no? También. Pero en la discusión pública me parece que... En el menemismo, por más que el tipo iba cayendo, solo hablábamos de Menem. No hablábamos de otro. Hablamos de la Rúa cuando ya era el candidato. Estuvieron bien porque hicieron una interna que llamó la atención también, como se llamaba el Chacho. No puso, el Chacho puso a Mejide. a Mejide. Y recién ahí se empezó a hablar de otra cosa. Si no, aún en un peor momento, solo hablábamos de Menem. Creo que la única vez que no se hablaba solo del presidente fue durante el gobierno de Alberto Fernández, porque se hablaba de la vicepresidenta. Claro. Pero después sí, la concentra ahí en ese sentido, y además por las características y por el tipo de conversación intensa que se da Pero alrededor de su liderazgo. ahora no hablamos de Kicillof tampoco. Aparecen las encuestas, pero ¿qué hablamos de Kicillof? ¿Pero hay alguna chance de que no sea candidato? No, ¿Por qué no probablemente va a lo ser? Pregunto, sea. ¿hay alguna no, chance bueno, de va a que ir- no Yo sea? creo que sí. ¿Sí? ¿De que Kicillof no sea el candidato a Sí, presidente? pero por decisión propia, por lo menos las veces que hablé con gente cercana a Kicillof, dicen un poco lo que vos decías. No está decidido. Si él ve que hay un candidato o candidata que mide mejor que él, que es mejor para la oposición, ¿Pero existe eso hoy? no, hoy no existe. Yo Hoy creo no que va a haber existe. una paso seguro. Una paso seguro. Hoy no existe, pero digo, a la posibilidad, hay posibilidad de que no vaya como candidato. La gente con la que yo hablé, al menos, me lo dijo que existe esa posibilidad. Aunque hoy parece que es lo único, al contrario, no hay otro candidato. Hoy está muy separado el resto. Hoy él mide eso, 37, 38, lo que quieras, y el resto ¿cuánto mide? Sí, no, y después está el ¿Cuánto problema mide el peronismo número 2? el peronismo no kirchnerista, el peronismo... ¿Cuánto Sí, mide? no, pero el año pasado de eso quedó clarísimo. Elección tras elección queda claro que eso no existe. Provincias Unidas el año pasado, un desastre. ¿Se acuerdan cuando él gana para gobernador, que hay un momento que se hablaba de un montón de candidatos? Aparecían 6 o 7 candidatos. Cuando llegó el momento de medir, él medía 40 y el Incerrable medía 6, que era el segundo. Y los demás medían 2. A mí me impresiona que está ocurriendo lo mismo, eso, no sé. Lo que yo creo es que hay otro peronismo y que va a tener un Sí, representante. yo también creo eso. Que va a tener un representante. A mí- Puede ser Massa, no sé.
va a tener representación. A mí me parece que hay una porción del electorado que no quiere a Milei, que no encuentra dónde recalar y que no lo está viendo a Kicillof ahí parado en la cancha. Por lo que sea, porque lo sigue asociando al kirchnerismo, porque lo asocia al pasado, por lo que fuere. Y creo que no estamos hablando de Kicillof realmente. Muchos creen que el candidato va a aparecer el año que viene y que todavía no sabemos quién es. Puede Yo no ser creo eso. No, yo tampoco. Yo creo que va a terminar siendo Kicillof. Pero me parece Me que puedo equivocar, no sé. para terminar de aglutinar una mayoría sólida, compacta, que elija realmente a una alternativa a este gobierno, falta una voz que conduzca a esa mayoría. No puedo manejar el destape, hacer editoriales, manejar nada. No puedo. Yo veo que me estás tirando al final, yo me hago el boludo. Creo que no le cambió el nombre este año al programa. No, ¿Eh? Este año no le cambiaste el nombre al programa. No, porque se lo Porque toman yo nada cuando mal. arranqué acá ¿viste? era Navarro Nah, 2019. para el año que viene voy a hacer Navarro. Después cuando arranqué... Te doy un decidí adelanto, acá- el año que viene lo voy a hacer. Ah, el año que viene va a ser Sí, Navarro sí, 2027. sí. Me gusta generar esa cosita. Yo estuve en Si alguien me Navarro preguntó, ¿vos 2023. querés ser candidato? No empiece, pues me empiezan a llamar. no me jodas mucho. A mí me suena el teléfono cuando Navarro dice esas cosas, pues se lo toman en serio. Entonces dicen, che, vos que estás ahí. Yo estaría en la tele todos los días, no me pasaría eso que dice que ay no nadie lo escucha cuando dice algo. Voy a decir tanta locura que. Primera medida, Ya lo dije yo, va preso Galperín No. y huelga general por tiempo indeterminado hasta que dupliquen los sueldos. La Pero sos declara el presidente la huelga general. eso te iba a decir, sos presidente. Bueno, es que los sindicalistas no se ponen de acuerdo. Listo. Hay que resolver acá. Oíme una cosa, empresario, los tipos no vienen a laburar un día, 2 días, 3 días, no van a tu competencia, no van a ninguno. ¿Y cómo genera riqueza? Nos quedamos en casa hasta que se den cuenta que la riqueza la generan los trabajadores. Claro. Cuando volvamos a la conciencia de clase, vamos a Ahí laburar. sí, ahí arrancamos. Y bueno, Hay una pelea así en el rubro aceiteros, Absolutamente, cerealeras, ¿no? claro, Muy claro. fuerte, porque Hoy se están hablamos por con vencer. Jofra. Sí. Ah, hablaron con Jofra, ¿no? por eso no la lo puedo huelga escuchar. tiene que ser por tiempo indeterminado. Que el tipo dude de que realmente le vas a cagar el negocio. Un día decís, bueno, sí, hace huelga, flaco, no hay problema. El tema que Hace huelga. Jofra tiene hoy un... Che, decía, los chicos no se lo toman en serio. No, vuelvan. Jofra tiene hoy un salario mínimo de base del pibe que entra aceitero de 2.300.000. Está pidiendo 2.800.000, las empresas le dieron 0. Entonces dijo, o me dan algo o Claro, freno. tiempo Sí, indeterminado. y además hay una discusión porque ellos miden la necesidad salarial de los trabajadores en función de el artículo 14 bis, en función de, creo que es el artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, no tanto Claro. por la inflación, sino por lo que necesita hoy un trabajador y su familia para cumplir con las necesidades básicas Pero que lo prevé logran. la Constitución. Y eso es un salario mucho más alto Claro, que el sí. que... 2 palos 300 de básico. Hoy sacó Se Rodrigo lo Núñez piden a en un el- mercado que puede pagarlo. Que puede también. pagarlo, sí, pero hoy sacó Rodrigo Núñez ahí en el portal una Sí. nota de los de comercio, que es el sindicato más grande del país. No hay una categoría del sindicato de comercio que esté arriba de la línea de pobreza. Bueno, es una... Es un Ahora, dato tremendo. el caso de los aceiteros en ese sentido es interesante porque obviamente tienen esas discusiones con un sector que puede pagar esos salarios, pero el mismo Jofra, antes de ser líder de los aceiteros, era trabajador aceitero y era trabajador aceitero pobre, en el mismo sector que hoy sí puede Sí. pagar. Entonces, también hay en la dinámica de negociación, de lucha, un mérito. No Sí, es que cobran total. bien porque las cerealeras Porque pueden son pagar buenas, bien. claro, total, porque sí. son bárbaros. Antes pagaban nada, y Sí, lo sí. mismo los bancos. No, y ahora las cerealeras no quieren hacer lo que hicieron siempre. Durante 20 años se negociaron paritarias en función de estos criterios que yo digo, no de la inflación, de cuánto aumentaba la inflación, Claro. sino de las necesidades de los laburantes. Las cerealeras ahora dicen, no, te voy a dar lo que ellos dicen que, Es que fue la ese es inflación. un problema cultural que se fue armando en Argentina, en que los sindicatos están para que vos no pierdas con la inflación, no para que ganes. ¿No? Es nada más que pelear contra la inflación. Quería poner en la 38 la placa de las demoras de cancelaciones, porque para mí ese es un factor de malestar que puede influir en el electorado. El problema que está habiendo con el transporte en Argentina. Digo porque ha ocurrido en otros países, ¿no? Un transporte caro y que además te hace perder mucho tiempo, que estás muchas horas, te cansás, no lo podés pagar. Y es un factor de malestar importante que no es lineal a todos los gobiernos. Eso no te pasa en todos los gobiernos. Al contrario, el transporte suele ser barato en Argentina. Y eso está pasando. Había el pollo sobrero, ¿no? Habla incluso de la posibilidad de un accidente. A ver.
Hoy no podemos garantizar el servicio de seguridad ferroviaria. En cualquier momento podemos chocar por la falta de inversiones. Y el responsable se llama Javier Milei. En primer lugar, queremos solidarizarnos con los usuarios que están viajando peor que el ganado. Siempre se viajó mal, pero ahora se está viajando peor. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei se han reducido un 30% la cantidad de trenes que corren el país. Es insostenible. Ferrocarriles tiene una deuda de 380 millones de dólares. Las empresas que han hecho obras que han quedado a mitad de hacer no se le han pagado por meses. A eso hay que agregarle que estas obras son necesarias porque tienen que ver con la seguridad del sistema ferroviario. El material rodante que tenemos tiene 1.400.000 kilómetros ya recorridos y no se pueden hacer las reparaciones porque no han comprado los repuestos que tenían que haber comprado el año pasado. De seguir así, obviamente, el desenlace que es muy conocido por todo el mundo. Este mismo panorama era la que nos llevó cuando éramos TVA a la masacre de 11. A eso hay que agregarle los cierres de los ramales de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, de Bahía Blanca, de Pehuajó, los problemas que estamos teniendo en el Chaco, Entre Ríos y Villa María. Un panorama terminal para el sistema ferroviario. El 13 de junio del año pasado se decretó una emergencia ferroviaria en la cual se iba a destinar 1.300 millones de dólares para poner en el servicio principalmente en las obras que están siendo más que necesarias. Obviamente, esa plata nunca llegó a las vías. En el ferrocarril no sobra nadie. Es más, estamos perdiendo el capital más importante que tiene el sistema ferroviario, que son los trabajadores. 4.000 compañeros menos que fueron pagados sus retiros voluntarios con la plata que tenía que haber sido destinada a arreglar las vías. Un temón el del transporte, ¿eh? Un temón. El caso más cercano es Chile, no fue el único, donde ese malestar fue el que determinó la llegada de Boric, ¿no? 1.276% aumentó el gasto de transporte en el AMBA desde que asumió Milei. 1.276%. Y además ya no sabes bien cuánto gastás. No. Porque hay distintas tarifas, no es lo mismo si te tomás el bondi que cruza la General Paz, si es solo de provincia, si es solo de ciudad, los trenes no es lo mismo también, obviamente, según la línea, según el recorrido, pero además de que es cada vez más caro, se viaja cada vez peor, porque por lo general estaba asociado el aumento de la tarifa a un mejor servicio, o al menos así te lo presentan. Sí. Y los trenes pasan cada menos tiempo. Claro. Hoy, insisto, el Roca, 4 horas de demora en Constitución. 30% cayó la frecuencia de trenes. Sí. Hace poco me escribía alguien porque, claro, hablamos siempre del AMBA, ¿no? Y me decían, en el resto del país, bueno, sabemos lo que salen, el boleto. 1.500, 1.800, 2.000 en Chaco, en Mendoza, en Córdoba. Me escribió un montón de gente porque yo hablaba del aumento en el AMBA. Sí, claro. Y pagan mucho más, si bien acá hay que viajar. Y tienen los mismos problemas y los mismos recortes de frecuencia que acá en el área metropolitana. O sea, no es que por pagar 1.800 pesos el boleto tienen colectivos de noche. Sí. Pero pagan mucho más y bueno, sabemos la discusión siempre sobre el tema subsidios. Claro. Acá está concentrada la mayor parte de la población. Hay que hacer a veces más de un viaje, 2, 3, 4. Pero en el resto del país hace rato que pagan boletos muy caros y siguen aumentando. Pensá cuántas cosas de cuántos datos vamos hablando, cuántos sectores. Si alguien quiere llegar y realmente hacer las cosas bien, la cantidad de intereses que tiene que tocar, la cantidad de peleas que tiene que tener para mejorar la situación. Otra cosa que quería mostrar, que es un tape de Itay Hackman, que cuenta que el gobierno está negociando con los fondos buitres que ya no tiene por qué negociar. Y yo no lo sabía eso, la verdad que me lo enteré por él. El 21 es, a ver. Ustedes negociaron con fondos buitres una sentencia y no sabían qué títulos tenían esos fondos buitres. No lo sabían. Negociaron sin saber sobre qué estaban negociando, para entender. En el transcurso entre que se terminó el juicio y que el gobierno, el Estado argentino negoció, ellos habrían vendido bonos del Estado argentino y comprado otros. No, ¿querés explicarlo? Mira, no, ahí porque es muy complejo. Yo después empecé a hablar con algunos especialistas en el tema y también creen que hay un curro, que hay algún arreglo. Ustedes saben que con los buitres, bueno, pregúntenle a la nata, ¿no? Las negociaciones que podés tener con estos tipos, porque son tipos que compran una deuda por 50 millones de dólares y la cobran 5.000. Así que hay para arreglar a todo el mundo. Hay sospechas también de que hay algún negociado con el tema de buitres. Digo, donde tocas, hay unas cosas horribles, ¿no? Pero bueno, me quiero meter un poco en porque también hay negocios con el Mundial, o también pasan cosas
respecto al Mundial, ¿no? Tenía algo Diego, entre otros. Sí, en todos lados hay una matriz, ¿no? En cualquier lugar donde mirás está Claro. la misma matriz. Y ahora que estamos justamente con el Mundial de Fútbol, está naturalizado, pero por primera vez en 52 años de historia ininterrumpida, la televisión pública no es la responsable principal de las transmisiones mundialistas. Esto, Milei lo hizo, ¿no? Por Claro. primera vez en 52 años, son otros los que transmiten los partidos del Mundial. Bueno, y los de la selección los transmite la televisión pública, pero son los únicos que transmite. El canal estatal retransmite únicamente los partidos de la selección argentina, la semifinal y la final. Vamos primero a la placa 1, una nota de Tiempo Argentino que cuenta esto. Por eso digo, está naturalizado, vemos el Mundial, pero detrás está pasando algo muy fuerte. Denuncian entrega y privatización de la transmisión del Mundial en la televisión pública. Antes del estreno frente a Argelia, los trabajadores de la televisión pública aseguran que por primera vez en la historia serán privados quienes se queden con las transmisiones y el dinero de la emisión de los partidos. Vamos a un testimonio de uno de los empleados de la televisión pública que cuenta qué está pasando. El Estado resigna la transmisión de los partidos. Ajá. Alguien se beneficia. Claro. Como Claro. siempre. Claro. Escuchémoslo a Gustavo Carnevale, es el tape 3 de la Asociación del Personal Jerárquico de la Televisión Pública. Vamos a números concretos. Mundial Qatar 2022 con producción propia. Para 32 partidos, $250.000 por partido. Ese beneficio de Qatar, esa transmisión de Qatar, dejó un superávit de $500.000. Cuando vamos al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026, TV Pública paga por retransmitir partidos, o sea, en espejo, la señal de DirecTV o de ese Sport, $4.100.000 para solo 10 partidos. Si hacemos una simple cuenta matemática, estamos hablando de $410.000 por partido. Vean la diferencia de 250.000 con producción propia, con $410.000 con producción de los privados. Nos privatizaron la batalla. Bueno, a ver, Claro, los datos... es más caro y es privado. Exacto, son muy fuertes los datos que acaba de tirar Carnevale. Vamos a mostrarlo en placas. A ver. En la placa 1, ¿cuánto salió el Mundial de Qatar para la televisión pública? 32 partidos en ese momento transmitió la televisión pública 2022 a $8 millones. Pagó por eso, a razón de $250.000 cada partido. Pagó por transmitir 32 partidos. Quedó un superávit, dice Carnevale, de $500.000 Claro, a la televisión con pública. publicidad, sí. Dio Exacto. ganancia. Dio ganancia. ¿Qué hace Milei ahora? Placa número 6. Todo lo contrario, retransmite lo que están transmitiendo DirecTV. No compra 32 partidos, compra solo 10 partidos y paga $4.100.000. O sea, Dólares. $4.100.000. O sea, Va a si terminar perdiendo plata, además. pierde plata la televisión pública, los paga $410.000 cada partido. Menos que En la vez de otra, 250. Exacto. En 2022 eran 250.000 partidos, transmitió 32. Ahora paga $410.000 por cada partido, transmite solamente 10 partidos. Y yo hablaba ayer con alguien que trabaja en la televisión pública y me dice, el martes la televisión pública tuvo 3 puntos de rating, 3,5 puntos de rating. Teníamos siempre 35 o 40 puntos de rating. Es el partido más caro de la historia, el que transmitió la Claro. televisión pública Qué datazo es. el lunes. ¿Por qué? Porque ahora solamente Qué retransmiten... lindo título del partido más caro. Bueno, es el partido más caro de la historia. Esto lo dicen los laburantes. Esto no Claro. sale en ningún medio, Roberto. Esto no lo dice No, nadie. es que esto es lo que se vende como eficiente, ¿no? La Exacto. derecha eficiente, bueno, ahí está la derecha eficiente. Por eso, porque, y yo digo, claro, porque en el nuevo contrato lo único que hace la televisión pública es retransmitir y viene empaquetado con los avisos Esa- que vendió DirecTV. ¿Esa plata se le paga a DirecTV? Exacto, se le paga a DirecTV. O sea, Milei le paga a Wertheim. Bueno, ahí está el nombre de los ganadores. Acaba de darlo Ari. Esto se... Qué choreo. El contrato, esto es información. Que ¿Esto lo maneja Adorni? Esto lo manejan Karina y Adorni. Y Wertheim tiene que ver con Foggia Group. Ahora vamos a llegar.
porque también hay una pelea, ¿no? Y esto es una pelea que atraviesa todas las grandes discusiones que tienen que ver con el negocio de los medios. Telefónica, donde Milei quería un grupo propio que compitiera con Clarín para quedarse, como lo contamos en el Destape. Y esto es lo mismo, Tecnópolis, siempre de un lado están los amigos de Milei, del otro lado está el poder permanente de la Argentina ligado a los medios de comunicación. Pero claro, ¿cómo se paga el contrato? Esto es información que nos dan desde la televisión pública. Se le paga a Torneos desde una cuenta bancaria de Radio Nacional. Se le están pagando esos $410.000 por partido. ¿Por qué es así? No lo sabemos. Obviamente el gobierno no muestra información sobre estos detalles. Sí sabemos que está pagando más y que no le queda nada de superávit. Claro. Y que además resigna el rating porque lo que hace es copiar la transmisión de DirecTV. Y claro... Que además vos sabés que el rating de la tele no es como YouTube, que es mucho más complejo. La tele, si vos medís 35 puntos, algo te deja para cuando termina el Mundial. Se calienta un poco la pantalla. Sí. Entonces tiene repercusiones económicas posteriores al mismo Mundial. Bueno, ahora, ¿dónde vende publicidad la televisión pública? La pauta comercial para vender está disponible en la previa y el post de cada partido, porque el partido lo tiene enlatado DirecTV. Claro. Entonces, solamente podés vender publicidad a algo que no tiene que ver con el partido. Claro. A la previa, y obviamente hay menos interés en eso. Hay menos rating, de hecho, claro. Exactamente. El post de cada partido, hasta 5 minutos antes del inicio de la Ahí me transmisión decían oficial. que se venden más caras las publicidades cuando, como es, que paran para tomar agua, que en el entretiempo, porque el entretiempo la gente sale, ¿viste? Va a comprar el diario, va a comprar las medialunas, qué sé yo, y no se queda viendo. Cuando vos tenés 1 minuto, 2 minutos, te quedás ahí. Sí. Entonces, cuando se pensó que se podía vender más caro porque la gente no se podía ir. Sí, son claramente pausas publicitarias. Bueno, por eso son digo, pautas publicitarias, es la misma matriz que se repite en cualquier lado, es de financiar, destruir las capacidades Así públicas, estatales, Claro. para beneficiar al sector privado. Vamos a la placa 2, una nota que publicó Esteban Rafele en Letra P. Bueno, un muy buen periodista, Esteban Rafele, que hizo un libro con Noé. Efectivamente. El Mundial de los Huertein, el pulpo regional que ahora va por la internet satelital. Bueno, ahí te cuentan que los Huertein se quedaron con DirecTV. O sea, la televisión pública deja de transmitir para beneficiar a los Huertein, o deja de competir con los Huertein. Sí, sí. Y ahí también tenemos una placa donde muestra hasta dónde llega el poder de este grupo, que primero se quedó con DirecTV y ahora sigue creciendo. Ahí lo tenés. Ahora se llama Waiken, este pulpo, obviamente transnacional, que se quedó con DirecTV y ahora también se quedó con los derechos de la transmisión a través de un sello que es D-Sports. Lo vemos. Muchos. Sí. Y además se compró Torneos. O sea, se compró DirecTV, se compró Torneos, que era del grupo Clarín, y tiene D-Sports. Y abajo tenés, para los que están en YouTube, muy chiquitito a la derecha dice Foggia. Bueno, también los Huertein son dueños de Foggia Group, que es una empresa que tenía contratada a Bettina Angeletti. Los de Tecnópolis, ¿no? Claro, que quieren competir por Tecnópolis. Entonces, bueno, los Huertein no es la familia, exactamente no es la rama de la familia del ex canciller Gerardo Huertein, sino que son otra rama de la familia. Pero así como los Neust están los negocios de Caputo, acá están los negocios de Carina, podríamos decir. Exactamente, porque además Foggia Group tiene como accionista a los Huertein. Claro. DirecTV tiene como accionista a los Huertein. Claro. Torneos, que durante décadas fue Clarín, tiene como accionista a los Huertein. Entonces, cuando la televisión pública deja de transmitir el Mundial, resigna derecho de publicidad, resigna ingresos por publicidad, resigna rating, hay alguien que se está beneficiando, que de todas maneras obviamente hubiera tenido la posibilidad de transmitir. Pero esto lo que mostraste recién, que antes ganaste $500.000 y ahora estás pagando 60% más, no calentás la pantalla, no es una entrega, es una cosa... Es una entrega tremenda. Por favor. Y lo que está viviendo la televisión pública, tenemos el último tape de lo que decía Agustín Lecky, de Cipreva, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Lo tenemos en el tape 4, porque esto tiene que ver con una política, no es un error, o ni siquiera es un favor al grupo Huertein de Milei y de Carina de Adorni, sino que tiene que ver con una política de que están
bueno, destruyendo lo que era la televisión pública. Lo tenemos ahí a Agustín en el tape 4. Como decía Gustavo, es de milagro, pero sobre todo más que de milagro es por nuestros compañeros y compañeras, por el profesionalismo, porque no tenemos ningún tipo de gestión que respalde a nuestros laburantes. Nos da vergüenza que la televisión pública, que tiene que llegar a todo el país, no haya podido cubrir a la altura de las circunstancias el femicidio de Córdoba a Agostina el domingo. Nos da vergüenza no tener a Telam informando del lugar de los hechos y pudiendo contar los casos de femicidio, denunciando esa situación. Y nos da vergüenza que los medios públicos ayer le hayan dado la espalda a las movilizaciones que hubo en todo el país de nuestras compañeras por el Ni Una Menos. En ese contexto llegamos al Mundial. Y lo quería decir porque no es solamente el Mundial, pero el Mundial por ahí es donde más se conoce lo que hacemos en la televisión pública. Y decimos peligra el Mundial por ese vaciamiento. Y porque lo que nosotros queríamos anunciar hoy es que desde el lunes vamos a hacer paro de 3 horas todos los días durante las primeras 2 semanas del Mundial, porque queremos informar, Bueno, ahí está. Están haciendo en este momento paros de 3 horas por día desde el martes. Y mirá lo que es justamente, ¿no? El resultado de esto, que obviamente alguien que adhiere con al gobierno debe decir, está mal. Por primera vez los llamaron a negociar a los trabajadores de la televisión pública que tienen sus sueldos congelados hace 2 años porque hicieron paros durante el Mundial. Claro. Ahora hay una reunión mañana donde por primera vez la gerencia de la televisión pública se entera de que hay un montón de laburantes que lo están sosteniendo, como decía Lecky. Claro. Si sigue existiendo la televisión pública, no es por Milei, ni por Karina, ni por Adorni. Claro. Y bueno, hay muchísima más información, así como está lo de Grandío en su momento, hay mucha información de lo que está pasando hoy en la televisión pública. Es una nota de la puta madre esta que acabas de hacer. La verdad, tienen tantas connotaciones. Hay mucha información y obviamente no sale en otros medios. Claro. Esto lo anticiparon antes del Mundial, Claro. pero no va a tener rebote en otro lado, así que aprovechamos que en el destape todo esto se puede contar. Muy bien. Y hay un... Sí, solamente meter un comentario en el mar de información que trae Diego, porque en redes los libertarios festejaron mucho que Ángela Lerena no comentara este Mundial para la televisión pública. Ajá. Básicamente porque son misóginos. Bueno, Sí. Ángela hoy está comentando el Mundial para Televisa en México. Claro. O sea, se la pierde la televisión Se la pierde pública. la tele pública, ¿viste? claro. ¿Qué Claro, sé es yo? excelente, Nada, Ángela. Es excelente. Sí. Es magnífica. Bueno, y ahora hablemos del tema de las... A mí me tiene mal, lo de los Diego me jode. Yo estoy viendo mucho el Mundial, estoy contento porque lo estoy disfrutando. Ayer el partido de Inglaterra y Croacia me pareció excepcional. Partidazo. Y cada vez que aparece Diego, yo lo quiero tanto a Diego, ¿viste? Lo quería tanto, Sí, se que te me estruja el angustia. corazón. No quiero profundizar porque Fui a no ver el quiero partido, meterme muy con buena nadie. película. Basada en el libro de Andrés Burgo. que Ah, ¿y lo fuiste a ver? Sí, lo fui a ver. Buenísima película. Habla de Malvinas también. Está muy bien contextualizada. Aparecen ahí varios jugadores de la selección argentina, pero también de la selección de Inglaterra de ese momento. Un peliculón para los que les interesa. Sí, ¿te acordás que yo lo conté cuando Sí, estaba por salir? sí. Sí, lo voy a ir a ver, Bueno, el tema de las apuestas que tiene un lugar hoy, yo no sé si está ocurriendo en todo el mundo esto, pero lamentablemente tiene un lugar en la sociedad argentina muy relevante, se cruzan muchas cosas. Me duele lo de Diego, tampoco, no me voy a poner a mezclar lo deportivo con lo moral o los negocios, de lo que sea. A mí me pareció, cuando pasó lo del arquero argentino que aparecía con las apuestas, no por él, sino por los chicos que están enamorados de Dibu, que la verdad que en el fútbol es un jugador realmente heroico. Y ahí me han hablado bien de él, de su familia, pero esas cosas, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Que hay lugares donde no te tenés que meter. Y lo del juego a mí me preocupa como me preocupa cualquier adicción, las adicciones son jodidas. Si vos podés jugar, hay gente que juega tranquilo de vez en cuando, no se va una vez por año al casino, y se va a la casa, que es como tomar una copa de vino y nada más. Y hay otro que se hace borracho o se hace adicto. A los jóvenes los captan muy fácil en un momento de extrema pobreza y de necesidad. Entonces eso, después las consecuencias de todo eso son muy fuertes, ¿no? Sí, este es claramente el Mundial de las Apuestas. Hay estimaciones a nivel mundial de que se van a apostar $60.000 millones, casi el doble de lo que fue Qatar 2022.
es un récord absoluto, y eso se ve en esas pausas de hidratación, que en realidad son pausas publicitarias, o pausas timberas también, porque está bastante medido que es en ese momento cuando muchas de La gente juega. Y sí, entras al celular. Podés jugar durante el partido. Porque Claro, no hay es solo el apuestas que no es resultado. solo el resultado, es a quién hace un lateral, a quién le sacan tarjeta amarilla, etcétera. Hay todo Cambio, tipo todo de se apuesta. microapuestas, cambios, etcétera, y que empiezan a hacer pausas de apuestas también, porque eso mismo, tenés 2 o 3 minutos, agarrás el celular, decís más o menos cómo viene el partido, modificás alguna apuesta. O te retirás, o entrás, o lo que sea. Este récord absoluto se da en eso, en un combo de mezcla de publicidad, de crisis económica y de falta de regulación. Cada país con su regulación, pero en la Argentina eso está siendo parte de la discusión parlamentaria. Hay un proyecto en el Congreso. Es un lobby muy fuerte. Tremendo, imagino. Que atraviesa fronteras ideológicas, que incluye también la recaudación de los gobernadores. Ahora te voy a contar sobre eso, pero durante las transmisiones aparecen todo el tiempo cuotas en tiempo real, promociones, bonos de bienvenida, campañas muy agresivas, protagonizadas por exfutbolistas, por celebridades. Bueno, y en el caso que a nosotros más nos conmueve, la utilización de la figura del Diego, ¿no? Que creo que todos vimos, cuando el Diego dice, muchachos, es el momento de demostrar por qué la tienen así de grandes, ¿no? Como una especie de vincular la hombría con los huevos para apostar, ¿no? Y bueno, y la utilización del Diego en inteligencia artificial, además de lo mal hecho que está el Diego en inteligencia artificial, pero, bueno, todo eso que a nosotros nos generó mucho fastidio, mucha bronca, dolor incluso, es parte de una discusión, por otro lado, a nivel mundial, de qué se hace con las personas fallecidas y la inteligencia artificial y sus derechos. Acá en la Argentina, Fernando Burlando, que es el abogado de la familia del Diego, le dijo a Clarín que los derechos fueron autorizados por la familia. Sin embargo, es legítimo preguntarse también de qué se puede hacer hablar a un muerto, ¿no? Y hacerle decir cualquier cosa. El Diego diría una cosa así. Bueno, de especulaciones, ¿no? Pero es tal vez Esto no lo diría, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, ahí obviamente hay una autorización familiar y en todo caso es una discusión aparte de qué se hace con la inteligencia artificial, con los derechos de las personas vivas y con las personas fallecidas. Bueno, esto se vincula también a que el gobierno de Milei, en la previa del Mundial, mandó al Congreso un proyecto de ley que les otorga enormes ventajas y favores a las empresas de apuestas, con muy buenos empresarios históricos del rubro tradicional de la timba, los casinos y demás, supuestamente para combatir el juego ilegal. Es un proyecto de ley hecho a medida de los empresarios de las apuestas. Pero sobre esto también hay que advertir eso, la crisis social y cómo está impactando especialmente en los más jóvenes, en los adolescentes. Porque además se ha hecho rutina, todos estamos hablando del PRODE, de si le pegaste o no le pegaste, festejás el 4º gol de Noruega porque habías puesto 4-1, Los etcétera. PRODES de los que se habla, porque yo vi gente criticando los PRODES, nosotros hicimos un PRODE para que los suscriptores disfruten de... Sí. Hay otros que son pagos, que tienen... Bueno, están eso, los PRODES que jugás en las plataformas no oficiales, pero son plataformas para apostar en la escuela, con los Y lo amigos. usan como qué forma sé de yo. apuesta también. Y hay una polémica, la polémica de estas horas es con Mercado Pago, con la empresa de Galperín. ¿Tiene un PRODE? Que tiene un PRODE, no es pago, pero intermedia mucha guita y empiezan... justamente las empresas del sector, los empresarios Igual del podés sector. poner plata Claro, en te el de permite- Mercado sí, Pago. te permite Podés hacer un pozo. Eso, te permite administrar una apuesta entre amigos, pero la plata la administra Galperín. Entonces hay una presentación de las loterías diciéndole, esos son apuestas, si vos no sos una casa de apuestas, Claro. no podés hacer eso. Claro, Sí, distinto salió- es un juego en el que simplemente jugás a ver si le pegás. Es más o menos el mismo problema que tiene Galperín con los bancos. Bueno, ahora lo tiene con los empresarios del juego, ¿no? Que le están diciendo, che, vos no sos una empresa de apuestas. Entonces la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales alertó que esto podría enmarcarse en un delito penal de juegos de azar sin habilitación. Se llama Fixture 2026. Ahí recrea el tradicional PRODE, que tiene su nombre de pronóstico deportivo, en formato de billetera virtual. Bueno, y permite esto, pronosticar resultados de partidos, competir por premios con dinero, apostar entre amigos, pero no necesariamente pagar para jugar. Pero la plataforma también ofrece premios y entonces empieza a ser problemático para los empresarios del sector que Galperín entre en ese terreno. Insisto, lo mismo que le pasó a los bancos con la misma disputa, ¿no? De hecho, Mercado Pago ya suma 2,3 millones de usuarios y reparte premios de hasta $50.000 para 2 millones de personas están jugando al PRO de Sí, Mercado Libre. 2.300.000 personas. Este es malo, pero no es ningún boludo. No, por supuesto. Ahora, y en este contexto es que hay una ley tratándose en el Congreso, el gobierno intenta favorecer a las empresas del sector, envió un proyecto con las firmas de Milei, de
Maite Lugones, ministro de Salud, y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que revierte buena parte de las prohibiciones contenidas en un texto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que duerme en el Senado, es un proyecto anterior. Ahora la propuesta oficial del gobierno, en este contexto, pues esto fue enviado en la previa del Mundial, junto a otra serie de leyes y regulaciones que propone el Círculo Rojo. Ahí estaba también etiquetado frontal, etcétera. Era como un pack Círculo Rojo que mandó el gobierno al Congreso. La propuesta oficial busca bloquear y sancionar a los sitios no autorizados, pero no regula de ninguna manera y le quita todo tipo de regulación a los operadores que sí tienen licencia. Y en ese sentido, sin límite. Lo escribieron ellos. Absolutamente. De hecho, hay un psiquiatra, hay varios referentes de la materia que están hablando, pero hay un psiquiatra, Federico Pavlovsky, que dijo que el proyecto oficial protege enormemente al juego legal, persigue al juego ilegal y que parece una ley redactada por la industria del juego. Claramente. No es una ley contra la ludopatía. No, para nada. No, de hecho, no apunta a combatir de ninguna manera la adicción. Bueno, sobre eso están advirtiendo desde la Iglesia hasta UNICEF y Cruz Roja Argentina, con algunos datos que también muestran el impacto que está teniendo, especialmente en los jóvenes, que es al sector de la sociedad al que le están apuntando. No es al sector que va al casino o que va al bingo. Es al sector que le están apuntando. Y ya hay muchos maestros, no sé si ha tenido la posibilidad de hablar con alguno, que advierten que en los recreos están todos los pibes, se arma un grupito alrededor del celular. Y no es solo para ver el partido, sino para ver si la pegaron o no la pegaron con la apuesta. Ya no solo con el pro de ese, que es apostar resultado y en todo caso apostás algo entre amigos. No, el otro me mata lo que contabas recién, que vos ahí decís, apostás para un cambio, apostás quién va a tirar esto. Y vas jugando en vivo. Estaba pasando el partido, en vez de estar mirando el partido como deporte. Estás festejando una tarjeta amarilla, por ejemplo. Como si estuvieras viendo los burros, qué sé yo. Pero además en Polymarket vos podés apostar hasta cuánto dura una conferencia de prensa de la Fed. Vos podés apostar todo. Sí, en Polymarket podés apostar absolutamente todo. Es la mercantilización de la vida. De hecho, hay apuestas sobre si viene Jesús el año que viene o no. Claro. Digo, ¿Viene? Hay gente que dice que sí y pone plata para eso. ¿Cuánto paga que viene Jesús el año que viene? En Polymarket parece que está entongado medio gabinete de Trump, porque había apuestas, ponele, de cuánto duraba la conferencia de prensa de la vocera, que terminó un segundo antes, sin motivo. Dijo, bueno, listo, chao. Para que no ganen las apuestas de Polymarket. Ahora, en algún caso esto puede ser recreativo. Sí, no se limita solo al deporte, eso quiero decir. Claro, no, totalmente. Pero empieza a ser un problema, y así lo advierten, por ejemplo, a nivel nacional hay una encuesta de Cruz Roja Argentina que habla de una exposición masiva de los adolescentes al juego, una fuerte percepción de que los controles para impedir que eso suceda son insuficientes. Hay datos del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina. Dice, ¿cómo? ¿Qué controles hay? No, hay controles biométricos o de que no pueden participar menores de edad, pero simplemente consiguen un celular, una tarjeta y pueden jugar. No, tampoco es tan difícil. Y si no hay un cuevero de apuestas, sino lo que existe también es un tipo que apuesta, apuesta por vos. Las cajeras. Sí, por WhatsApp, no hace falta ir a las BET tanto, sino que... Pero bueno, mira, de casi 12.000 encuestas en 231 escuelas secundarias de 16 provincias, Cruz Roja advierte que el 79% de los adolescentes reconoce que las apuestas les empiezan a generar alguna adicción. El 69% informó haber sufrido algún tipo de ansiedad o malestar producto de esos resultados. Estos números, Matías. Y casi la mitad declaró alteraciones en los hábitos de sueño, en el rendimiento escolar. Y se suma otro dato aún más alarmante a todo eso, que es que el 12% quedó endeudado por jugar. Claro. Que eso le genera a las familias y al entorno, ¿no? Yo estoy en un programa de educación financiera en secundarios y es impresionante porque se sumó dentro de la educación financiera el capítulo de apuestas, ¿no? Que era primero era como, bueno, seguridad digital, qué cosas tenés que tener en cuenta, y después había una necesidad de los propios pibes de decir, bueno, evidentemente son chicos que apuestan, más allá de que siempre es ilegal que un menor de 18 años esté apostando. Y vos hablás del tema de apuestas y vos ves las caras de los pibes y siempre todos miran a alguno que claramente está metidísimo en el tema de apuestas y son pibes, digo, Rico Andate es un programa para pibes de 15, 16 años. Sí. Y vos decís, están hasta acá. Y además, están endeudados y a veces la familia tiene que salir a responder por las deudas del chico. Yo pensé que estábamos hablando de un tema para el 5%, 8%, y me preocupaba. Acaba de dar esa cifra que me quedé helado. Sí, pasan todos los cursos. Hay otro dato de UNICEF del 2025, del informe Kids Online Argentina, que advierte que la puerta de entrada ocurre alrededor de los 13 años. Son muy pibes, ¿eh? 13 años, sobre todo en varones, claro, cuando empezás a tener celular particularmente, a partir del acceso no solo al celular, sino a las billeteras virtuales. Pero no tenés plata a esa edad.
la conseguís, te endeudás con Mercado Pago y apostás. Y ahí, Hoy y en ahí día los te queda padres mandan plata a través de las billeteras virtuales, en la mayoría de los casos. Sí, o mismo entras a cualquiera de esas aplicaciones y el acceso al endeudamiento es instantáneo, inmediato. Te regalan un bono, ¿no? Sí. Apenas entras te regalan un bono. Las plataformas de apuestas. Listo, ya ahí te y quedaste si te enganchado. el otro día contaba Emi Pizarro, que hizo una investigación de esto, que para investigar se metió. Dijo, bueno, voy a... Sí. Se metió a ver cómo era aquello, lo dio de baja cuando terminó su trabajo periodístico. Y la bombardearon a volvé, te damos un bono, te damos un premio, volvé a jugar. Que el bombardeo es constante porque o sea, el negocio es ese. Bueno, por eso este es el Mundial de las Apuestas. Las pausas de hidratación en su mayoría son o bebidas alcohólicas o casas de apuestas. Sí. Y eso es tan agresivo que en un punto, viste, empezás con el pro en la escuela, que bueno, tantos goles para tal, que yo después decís, che, a ver si le pongo unos pesos, ahí vas, viste, y vas entrando y después no sabés dónde Tiene que termina. ver mucho con la cultura también estadounidense, ¿no? Total. De vender, bueno, como en la NBA o en cualquier, pero Todo inundar guita. cualquier Pero intervalo. esto está pasando en un pueblo muy pobre, Y que en además un parece momento muy jodido. Bueno, como la eso- única posibilidad de hacer plata, efectivamente. Claro, porque claro. cada tanto, obviamente, si vos jugás todo el tiempo, cada tanto ganás. El tema es todas las veces que perdés. Pero bueno, parece una posibilidad que es como, bueno, ¿cómo puedo conseguir En un momento montón de en, plata? en que el largo plazo se hizo oscuro, ¿no? Es decir, Sí. A los 13, 14 años ya le empezás a decir al chico, bueno, y después vas a ser ingeniero, vas a ser médico, así, y el tipo dice, no, acá la guía va a hacer todo. Claro. Sí, de hecho hay algunas mediciones que indican que apuesta más la gente que tiene menos plata en este tipo de plataformas que la gente que tiene más plata. Porque están tratando de pegar el día, de salvarse. Claro. Hay una muy buena medida sanción en el Congreso que Sí, obviamente está ahí. el Senado está cajoneando y este gobierno no quiere que sea aprobada, que es tratar a las apuestas como hoy tratamos al cigarrillo. O sea, que Claro. no haya publicidad en ningún lado, que obviamente esté prohibido para menores, pero que sea realmente algo que vos no ves todo el tiempo como lo estás viendo hoy. Sí, de Cuando hecho... yo era chica, cigarrillo por todos lados. Ahora vos no ves publicidad de cigarrillo. No, Pero además están los sponsors de las camisetas de los principales clubes de la Argentina. Ni Boca, hablar. River, Racing. Sí, Vélez fue el único que tuvo una política Sí. de sacar Sacarla. Todos al- los incluso influencers. La AFA también, la selección tiene un sponsor de Sí, apuestas. yo contaba Sí. en alguna nota que Jorge Brito un día llamó a un funcionario del Frente de Todo para decirle no hables más de ese tema. Me lo contó ese funcionario. Le dijo no hables más del tema. Contra, no hables más contra. Claro, porque los clubes, Brito presidente de River, Ah, los clubes se financian con eso. claro. Y este funcionario del Frente de Todo fue a algún lugar y dijo que esto era un tema preocupante, un poco en la línea que lo venimos charlando, y Brito lo llamó por teléfono. Obviamente no es que Sí. no es que lo intimidó, pero Bueno. es un banquero, Brito es Brito. era el presidente de Además, River. no, es un banquero que financia políticos. Bueno, de hecho, esta Ahora quiere ser modificación... político. Ahora quiere ser político. Esta modificación que impulsa el gobierno en el Congreso para que no haya ningún tipo de restricción es un lobby que atraviesa fronteras, es un lobby muy fuerte que incluye de alguna forma el guiño a los gobernadores, porque los gobernadores reciben recaudación y recaudación en ascenso por la mayor cantidad de apostadores y es alta la carga tributaria. Más del 60% de cada peso apostado son impuestos en el caso del juego online legal que terminan las provincias. Por eso el círculo rojo, muchos gobernadores y el negocio del juego van de la mano. Sobre esto también está advirtiendo la Iglesia. La Iglesia se reunió hace poco, a principios de mes, el 1 de junio, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reunió a varios especialistas en el tema, con toda la Iglesia, para debatir el avance de la ludopatía en los adolescentes. Vienen alertando especialmente que las apuestas online son una nueva forma de captación de jóvenes pobres, jóvenes estos que están tratando de pegar un mango, especialmente en contextos de crisis económica, y el argumento central es este, que se instala la ilusión de obtener ingresos rápidos en una generación que enfrenta quilombos cotidianos muy fuertes, acceder al empleo, acceder al consumo, a proyectos de movilidad social. Es un discurso más, me parece, de los destinados a esa generación que van en el mismo sentido de pegarla, hacer algo Sí, claro. que vaya a contramano de Claro. esperar un tiempo para Claro. que den frutos los estudios, los Total. esfuerzos Claro, y zafar claro. de un día para otro. Digo, hay toda una cultura. El mercado ¿Cuántas de las cosas, apuestas- no? Porque uno, Una cultura convencer a distinta. los jóvenes, yo siempre tengo esas charlas. Yo mira que uno no estudia para llevarse plata. Eso vos te convertís en otra persona, formándote, vas a hacer. Y es muy difícil hacer entender eso, que uno no estudia nada más. Que hay algo más allá de la guita. Y Me pasa lo mismo, en las conversaciones con adolescentes. Claro. Es difícil que entiendan alguna motivación que no sea Claro. yo tardé ganar mucho guita. en pensar en la guita.
Y qué tremendo que rompa también un lugar tan lindo que es el deporte, que esa charla, creo que hablábamos ayer de Weinreich con un pibe que le decía, vos que sos hinchas y son 11 millonarios, y Weinreich le decía, vos no ganaste, el pibe le dice, vos no ganás nada cuando gana tu equipo. Y Weinreich le dice, ¿cómo que no? O sea, soy feliz gratis. Claro. Soy feliz por algo que no implica nada más que ir a ver a mi equipo. Y están rompiendo eso. A mí me parece que este mundial también se hipercomercializó, ¿no? En el sentido que los jugadores han hecho, no sé, Messi debe haber 20 publicidades distintas. Siempre hicieron publicidades y me parece bien porque ahora a mí me hace acordar mucho el mundial del 90, donde el Coco Basile, Diego, todo, bueno, Ruggeri, Diego andaban con eso. la gorra del Mastercard. Claro, pero ahora vos ponés y Messi debe estar, sin exagerar, en 20 publicidades. Qué fuerte. Pero ¿no? Diego inauguró eso en una época donde Diego decía... No, un juicio de valor, digo que me impresiona verlo tan... ¿viste? Pero porque los jugadores se les pagaba muy poco en esa época. Sí, entonces claro. Maradona dijo, che, pará, nosotros somos el centro del negocio, quedamos afuera. Claro. Y empezó a abrir esa... también quería ser el sindicato, pero era muy fuerte ver a esa selección con la gorrita de Mastercard. Y hoy eso fue está el primer impacto. El primer impacto fue ese, el de hoy la encima, gorrita. hoy peor, los jugadores el otro día le hicieron a un jugador, creo que de Inglaterra, tenía unos auriculares de la marca que no auspicia el Mundial. Entonces tuvo que taparlo. Salió al recalentar con su auricular de otra marca. Cuánta envidia que tienen algunos. Yo como deslomado les digo, dejen hacer plata a la gente tranquila. Y dejen de meterse con Ángel de Brito porque van a salir en LAM. Los escucharon. No es Ángel de Brito, Adorni. Es Jorge Brito. Bueno, es lo mismo. ¿Cuánto paga que Adorni no llega a fin de mes? ¿Quieren apostar? Te apuesto que sigo. En el día de la fecha, los temas a tratar en esta conferencia de prensa son superávit financiero, la baja de los precios mayoristas y el robo del Chiquitapia. Tiene la palabra acá el señor periodista. Sí, buen día, jefe. Diego Manuel. ¿Qué le dice? Yo, con todo respeto y cariño, Manu, y es solo una opinión que a nadie podría hacer enojar, ya que mi opinión no le interesa ni a mi familia, pero digo, y que se entienda bien, es sin ánimo de confrontación y de polémica, y teniendo en cuenta que para el gobierno... Dale, preguntá de una vez. Preguntá, pelotudo. Si no, nos vamos a pasar toda la mañana acá en la sala de conferencia de prensa del ojete. Dale, Majul. Bueno, Babi, pará. Siguiendo el hilo, yo quería aconsejarle... No es la palabra exacta. Yo quería sugerirle, Manu, jefe de gabinete, yo quería... Dale, Luisito querido. Dale, viejo. Decilo de una vez. O todos acá vamos a pensar que te faltan agallas. Pará, Eduardo. Teniendo en cuenta la duración... Acá, Manuel. Teniendo en cuenta la duración y la repercusión que tuvo y tiene el caso, aunque la justicia aún no se ha expedido, pero sin dudas, o con algunas dudas, yo quería preguntar si usted no ha considerado... por favor, no están preguntando nada. Esto es un escándalo. Es una vergüenza. Bien, gato, bien. Es un papelón, una tomada de pelo, un caso de repercusión mundial, una bofeteada al sentido común, un llamado de atención a la ciudadanía. Bueno, otro más pelotudo. Chica, yo la quiero mucho, pero me están hinchando las pelotas los dos. Bueno, pará, Babi. En tal caso, redondeo una pregunta, Manuel. En tal caso, ¿usted no debería considerar la posibilidad que tal vez sería conveniente preguntar de una vez, pelotudo? Digamos, o sea, se me pegó esta mierda. Bueno, Adorni, usted debe renunciar porque si no nos van a empezar a investigar a todos. Si lo digo así de una. Nadie puede justificar la plata que cobramos de la CIDE. ¡Cobramos! Pero cállate la boca, pelotudo. Muy buenos días, Manuel. José Luis Esperso. ¿Qué tal? Yo quería preguntar, como inocente fiscal que soy. Como inocente. ¿Cómo hiciste para zafar que a mí por 200 lucas verdes de Merondanga me están por meter en Canacá y en Estados Unidos? Bueno, va a responder la escribana.
Hola, José Luis, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo te puedo ayudar por los temas acá en el país, pero lo de Estados Unidos es imposible porque no entiendo una verga de inglés. Pero por favor, pero si el currículum figura que usted habla inglés perfecto. No, eso no es así. Ese título me lo falsificó la esposa de Sturzenegger. Por favor, me van a volver loco. La esposa de Sturzenegger, también corrupta. Escuchame, los Sturzenegger son la quinta generación de chorras, chicos. El tatarabuelo se robaba los impuestos del puerto del virreinato. Bueno, querido, para finalizar, Adorni, acá, Feynman, ¿cómo te va? ¿Es verdad que gastó 8 millones de pesos en artículos de blanquería y que se los hizo facturar a su secretaria? Bueno, va a responder la escribana. Bueno, definamos secretaría, porque si no, vete. No entiendo. Bueno, dado que hablan ustedes y no dejan responderle a mi cliente, doy por finalizada la conferencia del día de hoy. ¡Bravo! Bien, gracias a ¡Bravo! todos. Bueno, estábamos hablando de los jóvenes. ¿Van a ir a votar los jóvenes? Es una gran pregunta. Hay mucha preocupación. Están finalmente consolidados todos los resultados y el análisis, ¿no?, de los votos de la elección última, que muestra que la baja participación fue récord, pero además fue mucho más pronunciada en el segmento joven que en el resto de los segmentos etarios. Por eso hay en este momento una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que está trabajando con organizaciones de la sociedad civil, universidades, entidades profesionales, especialistas, plataformas de redes sociales para ver si pueden hacer que los jóvenes vayan a votar en mayor proporción el año que viene. El estudio de la Cámara Nacional Electoral revela, lo tenemos en la placa 1, que un tercio de las personas, más de un tercio de las personas menores de 30 años no votó el año pasado. Esto es progresivo, votan menos los más jóvenes y van votando un poquito más a medida que se acerca la estadística a los 30 años, pero son realmente una porción grande del padrón y son una porción en la que hay mucho ausentismo. Los más jóvenes son los que menos van a votar. En la placa 2 mostramos cómo nunca había sido tan alto el ausentismo en este segmento etario, que el año pasado llegó al 34,5%. El ausentismo es siempre más alto en elecciones legislativas, baja el ausentismo en elecciones ejecutivas, pero nunca había sido tan alto. De hecho, está despegado unos 6 puntos respecto de la última legislativa, el ausentismo. Que si bien creció en todos los segmentos, como decía recién, creció más entre los jóvenes. Eso se ve en la placa 3, que muestra cómo el 2025 fue el año de más ausentismo. De 16 a 34, perdón. No, de 20 a 34, yo no veo bien. Del 19,88 en 2017 llegó a 34 ahora. Exactamente. O sea, un 70% creció. Creció. Y si lo comparás con la última legislativa, también creció de 27,9 a 34,5. O sea, creció mucho el ausentismo entre los jóvenes. Sí. Y en la placa 3 lo que ves es que si bien creció el ausentismo en todos los segmentos etarios, creció más, es la liñita celeste que se despega más del resto al comienzo del gráfico, porque creció más entre los jóvenes que entre el resto de los segmentos etarios. Ahora, ¿qué muestran las encuestas de lo que piensan los jóvenes? O sea, ¿qué puede pasar si los jóvenes no van a votar finalmente? ¿O por qué no están yendo a votar los jóvenes? Que es algo que se preguntaba Cande cuando analizábamos recién qué puede pasar el año que viene. Tengo algunas que preguntan por otros temas, pero que si vos ves el desagregado por edad, bueno, te da alguna pauta. Management and Fit en la placa 4 preguntó sobre por qué Milei está sosteniendo a Adorni, ¿no? ¿Por qué Milei sostiene a Adorni? Bueno, una gran mayoría dijo que Milei lo sostiene a Adorni porque Adorni sabe cosas. Básicamente, que eso es lo que muestra esta encuesta, que es lo que piensa la sociedad argentina. Un segundo grupo dijo que Milei lo sostiene a Adorni por confianza, por cercanía personal, y el resto dijo que lo sostiene por decisión de Karina Milei. Ahora, si vos haces foco, el número está muy chiquito, yo se los voy a contar, si haces foco en los menores de en los menores de 40 años, son los que más creen en la inocencia de Adorni, que es una de las posibilidades de respuesta a esta encuesta, ¿no?
los menores de 40 creen más en la inocencia de Adorni que los mayores de 40. Y ahí ya te empezás a tener una pauta de qué es lo que pasa con este segmento etario, ¿no? Que apoyó mucho en su momento a Javier Milei. Para los menores de 40, para el 20% de los menores de 40, Adorni es inocente. Es un montón. En otros segmentos etarios no se comprueba ese nivel de consideración de inocencia de Adorni. En la placa 5 tenemos una encuesta de San Andrés que pregunta por la imagen positiva de la gestión de Javier Milei. Como vienen mostrando todas las encuestas, hay más consideraciones negativas que positivas respecto de la imagen general de Javier Milei. En general, el 61% desaprueba, el 35% aprueba. Pero cuando te fijas en los menores de 27, cambia mucho ese número, porque cae la desaprobación entre los menores de 27. La desaprobación es del 56% entre los menores de 27 contra 61% de la desaprobación general, o sea, cae 7 puntos la desaprobación, y es el segmento que también tiene más respuestas de no sé. No hay mucha gente que no sepa si aprueba o si desaprueba el gobierno. Claro, Entre los menores de 27, un 7% no sabe si aprueba o si desaprueba. Y pasa lo mismo si les preguntas en la comparación de cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Lo tenemos en la placa 6. En general, la población general dice que hoy estamos peor que antes de que asuma Milei. Dicen en un 58% estamos peor, pero los menores de 27 tienen una menor visión negativa, es 48% la visión negativa de los menores de 27 contra 60 de la general. Entonces me parece que ahí también hay algún detalle de esto que hablamos al comienzo del programa de... Igual es alto, ¿no? 48%. Es alto, pero no es tan alto como el 60% general. Sí. Es alto en todos los sectores, la desaprobación y la comparación negativa. O sea, en ningún sector etario ni de clase social le da a favor al gobierno. Digo, hasta en el sector más proclive a votar a Milei, 48% lo ve mal. Pero bueno, algo... Como un dato electoral. Es un dato malo, como si estamos analizando qué pasa con la juventud en particular, indudablemente todavía... A mí me parece que la juventud siempre se engancha con la cosa rebelde, ¿no? Con lo que lo acompaña en su forma de rebelarse, que está bien, uno si no sigue siendo hijo toda la vida, si no se rebela en algún momento. Y él genera eso. Genera eso. Todavía en algún sector genera eso, pero si crece el ausentismo y si crece el no sabe, no contesta... Ese es el miedo, ¿no? Que la gente que no vaya a votar a Milei no vaya a votar a nadie. Claro. Que además es un dato en contra de la democracia, en un momento en que la democracia tambalea en todo el mundo, feo. Que aparezca en Argentina, un país donde se vota mucho, donde la gente va a votar, ¿no? Un gran ausentismo sería duro. Es interesante la iniciativa de la Cámara Nacional Electoral respecto a intentar incentivar la participación con este acuerdo con plataformas y qué sé yo. Me parece que si no aparece una opción política que estos jóvenes puedan... con la que puedan identificarse, por eso lo que hablamos al principio también respecto de los discursos opositores, si están o no convocando a estos desencantados, bueno, me parece que todavía es una incógnita eso, de cara al año que viene sobre todo. Claro. Yo quería volver un poquito a lo que charlábamos sobre los discursos para los jóvenes, ¿no? Porque obviamente la idea de las apuestas, la idea de... salvate de alguna manera ya, ¿no? Alguien que se convierta en youtuber, bueno, ahora vimos el caso de este chico Gaspi, bueno, que muere trágicamente. Yo no sabía quién era, lo admito. Pero digo, son gente que inspira a muchos pibes, que piensan que pueden seguir el camino. Como antes era inspirarse en un jugador de fútbol, yo puedo seguir ese camino y salvarme. Hoy hay 1000 maneras de tener referentes que te abren la puerta o te prometen que vos te vas a salvar en el corto plazo de un día para otro si haces algo bien ahora mismo. Bueno, eso contrasta con el camino más largo. Claro. Y muchos de esos pibes también vieron a sus padres que hicieron el camino más largo y tienen hoy dificultades para... Es una época en el camino más largo no pagó. Exacto. Entonces, esos pibes, si estuvieran acá, alguno de ellos te podría decir... ¿Para qué voy a hacer ese esfuerzo, no? Entonces, bueno, si mi viejo que laburó toda su vida está endeudado, tiene dificultades, esto, lo otro, aquello. Bueno, es un tema también para la dirigencia política, ¿no? Para pensarlo, porque
Es atractivo, pero la verdad es que los influencers que ganan dinero, hay algunos que ganan realmente mucho dinero, son muy poquitos. Es lo mismo que, no sé, a mi edad se pensaba, bueno, yo quiero jugar en Boca. Bueno, ¿cuántos llegan a jugar en la primera de Boca? ¿Viste? Es muy poquito, pero me imagino que debe ser más tentador que estudiar durante 20 años. Pienso en voz alta. Hay diferencias con el tema de llegar en el fútbol, ¿no? Porque ponele, vos no llegabas a la primera de Boca, pero por ahí llegabas a jugar en el ascenso y qué sé yo, los jugadores del ascenso, mal que mal, cobran algo y qué sé yo. O terminabas siendo entrenador de la liga infantil de no sé qué dónde y encontrabas una salida laboral. Terminabas teniendo algún tipo de contención en ese camino. Intentar ser youtuber es un camino muy solitario en el que si no llegás a nada y por ahí terminás siendo Rappi. Claro. No sé. Sí, probablemente haga las dos cosas en un momento también. Para mí hay una cuestión que está en todos estos temas, que también tiene que ver con las apuestas y demás, que es la atomización. O sea, como vos antes ibas a un casino y ir a un casino, yo he ido, y es una situación bastante triste. Vos ves gente que tiene ludopatía y es muy feo ver eso desde afuera. Digo, hay una alerta y vos lo ves y decís... Qué denso el ambiente acá. Ahora estás solo en tu cuarto. Bueno, con YouTube pasa lo mismo. Digo, hay una cuestión donde tu formación y todos tus sueños, tus aspiraciones se resuelven con vos, el celular y una computadora. Entonces hay algo ahí en esa subjetividad que cambió o que está cambiando y que también hay que ver cómo tratar eso, ¿no? Cómo lo trabajamos o cómo proponemos algo en común en una sociedad que todas sus formas de trabajo, de realización, se hacen o parecieran darse en total individualidad. Me costó. Soledad. Sí. Soledad. Gracias, Noé. También hay una dinámica extendida en el tiempo de la política que es a los jóvenes hay que decirles, hay que bajarles algo, hay que... Y nunca es ir a escucharlos también, ¿no? Sí. Me hizo acordar de esa frase del Indio Solari de la que hablábamos el otro día, Diego, cuando a los Redondos les suspenden el recital en Olavarría en los años 90, que dice, en los nervios de esos chicos hay más ideas de futuro de lo que, no sé, de la línea que le puedo bajar yo, ¿viste? Y la política tiene mucho de eso, de tratar de diagnosticar, de interpretar, de maquetar qué piensa la juventud, cómo hay que hacer... Pero no se la convoca. Y a la juventud cuando se la convoca, cuando hay causas que son convocantes, aparecen, hay asuntos, hay temas. No necesariamente son los que por lo general se discuten en el mainstream o en el sistema político, pero cuando surge la defensa del agua, se llena la calle de jóvenes, en Mendoza o acá en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se discute feminismo, bueno, ni hablar, la mayoría son pibas jóvenes. Claro. Financiamiento universitario. Cuando se discute en universidades, los pibes salen a la calle. Por supuesto, no todos, no es una única forma hoy ser pibe en la Argentina, depende de un montón de cuestiones, depende de dónde vivís, depende de cada vez más fragmentada que es ser joven hoy en la Argentina, pero también hay que entender que hace ya largos años son los más afectados por cualquiera de los indicadores laborales, económicos, sociales, especialmente las mujeres. Las mujeres menores de 29 años son las más pobres entre los pobres, son las que menos consiguen laburo entre los desempleados. Entonces, también ahí hay un desafío que tiene la política, que es no solo interpretar y ver qué les decimos para que vengan a votar, sino capaz es al revés. Es decir, escuchar, incorporar, convocar y a partir de ahí tal vez les empiece a interesar un poco más. No valoran... No hay una valoración como nos puede pasar a nosotros del voto y de la democracia en contraste con lo que fue la dictadura, básicamente porque queda muy lejos, pero además porque vienen de muchos años en los que ningún gobierno les dio respuesta. Che, lo tengo a Jonathan Eguer. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien. Muy interesante el debate. Estaba muy atento escuchándolos. Hay un poco de eso que lo que hablamos ayer. Ayer también hablábamos un poco de esto, del microclima. Bueno, fue muy interesante la charla de ayer también, y que es un poco lo que se está hablando ahora mismo ahí en la mesa. Acá en Casa Rosada, bueno, seguramente ya se habló parte en la mesa. La semana que viene esta discusión va a seguir. Ayer hubo negociaciones reservadas e importantes entre Diego Santilli y los gobernadores, Lule, Menem también. Hubo tratar de generar puentes para que básicamente hoy no se le ponga muy difícil la cuestión a Adorni. El PRO y los aliados le dieron una semana a Milei
A mí lo que me dicen es que no hay manera de que Milei lo eche. No hay ninguna manera, Adorni no va a renunciar, no lo va a licenciar, no le va a dar una embajada ni un consulado ni nada por el estilo. La cuestión se va a tensar. Vamos yendo camino a... o lo va a echar el Congreso de alguna manera, pero hay que ver si sucede eso. Digo, el gobierno va a tratar de quemar las naves para que no pase eso. Se puede llegar a dar el 2 de julio esta situación, que es el día que Adorni tiene que ir a dar su informe de gestión al Senado. Es una posibilidad. Acá en el gobierno tienen la certeza de que la oposición tiene los votos para echarlo. De un lado y del otro. Todas las tribus tienen la certeza de que pese a que se está negociando, creen que la situación de Adorni en el Congreso es irreversible. ¿Lo puede llegar a volver a designar Milei al otro día? Es una posibilidad. Acá nadie descarta que Milei al otro día que el Congreso lo eche, vaya Milei y lo vuelva a designar. Lo ven muy posible acá todo eso. Es un escenario que se maneja muy complejo, muy complejo. Claro, sería ya una situación de locura. Sí, bueno, es Milei. Es Milei y acá todos te dicen lo mismo. No responde a ningún patrón de la política. Todo lo que conocemos, todo lo que conocimos durante el tiempo que vivimos la política, yo en mi caso, no sé, 30 años de mi vida escuchando y viendo política y políticos, Milei no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es otra cosa. Otro presidente actuaría de otra manera, claramente. No sé, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina, Néstor, el que sea, Menem. Milei va a hacer otra cosa. Es posible que el Congreso lo eche a Adorni y Milei al otro día lo reponga en el cargo. Una especie de desafío a la sociedad y a la política. Mientras obviamente empiezan a aparecer un montón de cosas. Ayer apareció el nombre de Gisela Coxis, es una persona que acá en la sala la vemos casi todos los días porque es una persona de carrera, labura desde el gobierno de Cristina. Ayer apareció que fue la persona que puso el nombre para que Adorni se compre colchones y almohadas para su nueva casa en el country. Es muy llamativo lo que está pasando. No es la secretaria, muchos salieron a decir que la secretaria de Adorni es la secretaria circunstancial, es una persona de carrera de la administración pública que cumple esta función con la sala de comunicación y prensa desde el gobierno de Cristina hasta acá. La vemos casi todos los días, la conocemos, si hay un problema con una computadora, ella lo soluciona y demás. Es una laburante de la Rosada que todavía no sabemos por qué, si ella dio el ok para prestar su nombre o Adorni lo usó sin preguntarle. Ella no quiere hablar con nadie, está bastante cerrada porque es una persona que no está acostumbrada, digamos, a este tipo de cuestiones. La gente de Adorni no contesta sobre el tema. Hay que ver qué pasa ahí porque, nada, generó un interrogante fuerte. Recién lo acaban de citar en indagatoria Francisco Adorni. Lo hizo el fiscal Marijuán, que es el hermano de Adorni, que es una forma de marcarle la cancha a Policita también y al juez Lijo, ¿no? Lo estoy citando yo al hermano por los mismos problemas que está teniendo Adorni. Lo van a tener que citar en indagatoria lo antes posible. Así que hay que ver cómo se resuelve también eso en los próximos días. Yo desde acá lo que les puedo decir es que no hay manera hoy, ahora, de que Adorni y Karina Milei le suelten la mano al ex vocero y hoy jefe de gabinete. Mira vos. Fuerte que Johnny diga que le dé tanta importancia o tanta validez a la posibilidad de que el Congreso se lo cargue y él lo vuelva a poner. Yo diría que más que desafío a la política es un desafío al Congreso. Total. ¿No? Y También. el espíritu de la Constitución de 1995 que creo es estándar. Sí. A ver, está totalmente dispuesto a hacerlo. Totalmente dispuesto. Es Milei. A ver, acá hay sospechas de un lado y del otro, que lo sigue sosteniendo porque es parte de un entramado, que la causa libra. Otros dicen, Milei lo quiere un montón, lo aprecia un montón, no le va a soltar la mano. Si evadió es un héroe, si tenía plata en negro es un héroe, no le va a soltar la mano. Milei a la gente que quiere mucho realmente la aprecia un montón y entonces la abraza y la tiene para toda la vida. Son cosas que se dicen acá sobre la relación de Milei con la gente que quiere mucho. Que en este caso obviamente es Manuel Adorni, sabemos de la buena relación entre Manuel Adorni, el presidente y su hermana. Después si hay algo atrás son las sospechas que hay. Si Adorni es el cajero, si es el testaferro, si es parte de la causa libre y demás, son todas sospechas que obviamente están arriba de la mesa de por qué Milei lo sigue sosteniendo y lo va a seguir sosteniendo al jefe de gabinete. Combina con la cantidad de vetos y la cantidad de leyes incumplidas, ¿no? Esta posibilidad de que si el Congreso le voltea al jefe de gabinete, él lo reponga en el cargo. Ahora, Sí. El Congreso en su momento insistió en contra del veto. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Volver a echar a Adorni? Bueno, hay algunos en la oposición que están diciendo, bueno, hay que ir por el juicio político, porque en ese caso, ya con juicio político, sí, vos bloqueás la posibilidad de que el tipo vuelva al gobierno. Pero bueno, tampoco es tan fácil juntar los 2/3 de los votos en cada cámara. Qué sé yo, sería un entuerto fenomenal, me parece. Pero bueno. A ver, el gobierno tiene una semana para negociar. El gobierno va a hacer todo lo posible para
lograr 1 o 2 votos más de senadores y también de diputados. A mí lo que me dicen acá es que la situación es muy difícil. En el Senado ya se ve perdida y en diputados ayer me decían, es una moneda al aire, acá va a ser muy difícil sostenerlo. Me lo decía gente del lado de Karina Milei, básicamente. Es que en diputados, o sea, muy complicado. Diputados va a terminar empujado por el Senado. Si el Senado tiene 43 votos para echar a Adorni, diputados no puede quedar sosteniéndolo. El pedido de sesión del peronismo lo firma Carlos Gutiérrez, que es un diputado de Córdoba, de Schiaretti, de Yarlora. Ya ahí como una porción de esos bloques del medio se pliega a la estrategia del peronismo. Y tenés al PRO diciendo, tiene que estar afuera. Es muy difícil. Hoy el PRO está más dispuesto a echar a Adorni que algunos aliados de las provincias. O sea, el que está yendo más a fondo es el PRO y los que están más reticentes son los aliados provinciales, algunos radicales ahí dando vueltas con la peluca puesta que tienen más temor. El PRO ya fue a fondo. Ayer la palabra de Andrés para mí fue determinante. Sí, me tengo que ir, disculpen. Sí. Ah, bueno. Sí, Después seguimos. No, asume Jalil. Che, muchas gracias, Johnny. Disculpame que... Les mando un abrazo grande. Sí, no, por gracias. favor. Bueno, se nos fue la hora, muy contento, salió muy lindo el pase. Ustedes debería decirlo al público, pero lo digo yo. Muy buen ya programa. que no nos miman ustedes, muy buen programa. nos mimamos nosotros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, en serio. Un abrazo grande, chao. El Destape 1070. Radio y punto.